Daniela Ortiz, ahí va. Exacto. Bueno, vamos a empezar con la clase. Está la presentación, ahora está completa. Y vamos a hablar de cristalino y de una de las principales patologías del cristalino. Van a ver que hay varias, pero vamos a hablar de la principal. Y también vamos a hablar de la causa más frecuente de ceguera reversible en el mundo. ¿Ya? Puedes empezar, Daniela. Gracias, doctora. Bueno, buenas noches, doctora, compañeros. Hoy, como usted dijo, vamos a hablar del cristalino. ¿Pueden cambiar, por favor? Bueno, recapitulando qué es el cristalino, ya vimos que era una lente biconvexa, transparente y avascular. Esta se va a encontrar en el ojo, entre lo que es el iris, por detrás y por delante de lo que sería el humor vítreo. Su principal función es refractar la luz y permitir el enfoque de las imágenes en la retina. Siguiente, por favor. Como la doctora ya dijo, la patología más frecuente del cristalino son las cataratas. Entonces, ¿qué son las cataratas? Una catarata es una opacidad en el cristalino. Esta puede ser parcial o total y lo que ocasionan es una disminución progresiva de la agudeza visual y alteraciones en la visión. Esto ya que impiden el paso adecuado de la luz hacia la retina y, como dijo ya la doctora, es la principal causa de ceguera reversible en el mundo. El origen. El cristalino está formado principalmente por las cristalinas, que son unas proteínas. Estas proteínas están organizadas y empaquetadas de una manera muy ordenada, y esto permite que el cristalino sea transparente y pueda refractar la luz. Entonces, entre las causas que luego voy a mencionar, hay diferentes causas que hacen que las proteínas se pueden desnaturalizar, se oxiden o se agreguen, perdiendo su organización. Y al perder la organización de las proteínas, aparece la opacidad, que es la catarata. Las causas que pueden llevar, digamos, a la formación de las cataratas son el envejecimiento, que es la más común. En cada una vamos a hablar de la fisiopatología y de las manifestaciones y todo, pero esto es lo principal. Después tenemos a las congénitas, que se dan por alteraciones en el desarrollo embrionario o infecciones intrauterinas. Traumatismos oculares, que normalmente igual se dan en los niños. Enfermedades sistémicas como diabetes o hipoparatiroidismo. Tóxicos y fármacos, los corticoides están muy relacionados y la radiación igual. Factores hereditarios, estrés oxidativo, radiación ultravioleta y una mala nutrición. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está un cuadrito que hice, que son las clasificaciones de las cataratas, que las dividí en lo que serían 4 grupos, según la causa, que es la etiología, según la localización en el cristalino, donde se encuentra, según el estado de evolución y según la edad de aparición. Vamos a ver que las principales serían según la causa, que por ejemplo están las congénitas, son las presentes al nacer, asociadas a infecciones intrauterinas, como dije, especialmente en la rubiola y toxoplasmosis. Es por eso que se les pide a las mamás que frecuentemente se hagan examen de sangre para ver si las tienen. Trastornos metabólicos o genéticos. Luego tenemos las seniles, que estas sí son las más frecuentes y están relacionadas con el envejecimiento. Las secundarias, que se pueden dar por enfermedades sistémicas, ya dije la diabetes o el hipoparatiroidismo, por fármacos, que serían los corticoides, los principales, radiación, traumatismo o cirugías oculares previas. Y cuando nos referimos a los traumatismos, se pueden dar por golpes o heridas oculares. Luego tenemos según la localización en el cristalino, que están en las imágenes. Esta es la imagen de abajo. Podemos ver que la nuclear es la opacidad en el núcleo del cristalino. Después la cortical se da como un aspecto radial. Y la tenemos subcapsular, anterior y la posterior. Después tenemos según el estado de evolución, que puede ser inmadura, es decir, que parte del cristalino aún es transparente, madura, que ya toda la sustancia del cristalino está opaca,
hipermadura, que el cristalino se vuelve licuado, o sea, que las proteínas tipo se escapan. Y tenemos la catarata de Morgagni, que el núcleo se hunde dentro de la bolsa capsular licuada, que esa es, creo que la más grave. Y luego tenemos según la edad de aparición, que las tenía como infantiles, juveniles, preseniles, que son antes de los 50 años, y seniles después de los 50 años. Eso sería todo de mi parte, doctora. Muy bien, Bueno, entonces, catarata tenemos por muchísimas causas, ¿no? Como la compañera nos ha dado la clasificación, y también los tipos de catarata, dónde se puede formar la catarata, en qué parte del cristalino. Ahora el siguiente compañero nos va a hablar de la catarata senil, que es la catarata más frecuente. De hecho, también nos va a ver si nos da unos datos estadísticos de cuánto de cataratas se presentan. Vamos a escucharlo. Puedes empezar, tú eres Amir, ya, puedes empezar. así es. Buenos días, doctora. Buenas noches, doctora. Disculpe. Bueno, la catarata senil, como ya lo dijo, es la más común de todas las cataratas de que a nivel mundial, y de hecho es la causa más común es la causa más común en personas mayores a 60 años. Afecta a más del 50% de la población a mayores de 75 años. Los factores de riesgo son de edad avanzada, exposición solar, tabaquismo, diabetes, uso prolongado de corticoides, y pues también se encuentra antecedentes familiares. Cabe recalcar que es la primera causa de ceguera reversible en el mundo según pues la OMS. Ahora bien, la catarata senil, vamos a tocar 4 puntos sobre su fisiopatología, que cuenta como cambios bioquímicos y estructurales, ya que con la edad se produce algo llamado esclerosis nuclear en el núcleo del cristalino, por la compactación de lo que habló pues mi compañera Daniela Ortiz, de las fibras y acumulación de proteínas insolubles que se llaman cristalinas. También forma un gran papel importante la oxidación por radicales libres, que nos lo da los rayos ultravioleta, el tabaco y unos malos hábitos alimenticios, y la glicación no enzimática, que es básicamente la formación de productos finales del metabolismo de la glucosa, y también pues alteraciones en hidratación y deposición de fibras, que es lo que nos hace perder la pérdida de la transparencia, ¿no? Siguiente, por favor. En el estrés oxidativo y el metabolismo energético, pues lo que ya les había mencionado, los rayos ultravioleta generan radicales libres que dañan a proteínas y lípidos y ADN de las células epiteliales del cristalino. Se reduce la actividad de antioxidantes naturales con el tiempo, con la edad, como la glutación, la catalasa, y también disminuye la producción del ATP y el NAD, que hace que fallen las bombas iónicas de sodio y potasio, y así se logra como la deshidratación y la opacidad. Siguiente. Esto es, bueno, y también esto es un concepto nuevo fisiopatológico que se está viendo actualmente, más que todo, es bastante nuevo, y es que básicamente las células envejecidas o la senescencia de las células epiteliales del cristalino. Una vía molecular clave para esto, que luego igual va a tomar importancia dentro de un ratito, es el que disminuye la proteína SIRT1, que es una enzima anti-envejecimiento, y lo que provoca que se eleve la proteína 66-ASHC, que provoca más liberación de radicales libres, daño mitocondrial, y como resultado, pues más senescencia celular, es decir, más envejecimiento y más pérdida de transparencia. Siguiente, por favor. Bueno, entre los tipos morfológicos relacionados con la fisiopatología, ya lo mencionó Daniela, tenemos la nuclear, que es endurecimiento, que va a conformar un endurecimiento y amarillamiento central, bilateral y progresivo. La cortical, que son opacidades en la corteza relacionadas con cambios en hidratación. Y la subescapular posterior,
que es una opacidad bajo la cápsula posterior que afecta más a la visión cercana y produce deslumbramiento. Siguiente, por favor. La clínica en las cataratas dependientes de la edad o cataratas seniles son una disminución progresiva de la agudeza visual, deslumbramiento con luces intensas como semáforos en los autos o faros o luces, alteración en la percepción de los colores, que es más que todo la visión, la famosa visión amarillenta, cambios en la refracción, que es lo que se le llama la segunda visión, una diplopía monocular. Esta en sí es menos frecuente. Siguiente, por favor. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Primero que nada, historia clínica y examen oftalmológico. Vamos a encontrar una agudeza visual reducida y mediante la lámpara de hendidura, que es la que encontramos en el consultorio en las prácticas de oftalmo, permite observar la opacidad del cristalino y también nos permite diferenciar de otras causas de pérdida visual como pues la degeneración macular. Siguiente. Bueno, en el tratamiento no existe un tratamiento médico efectivo aún. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar el último avance que se está teniendo, pero aún no está efectivo. El tratamiento definitivo sigue siendo actualmente la cirugía. La técnica más usada es la facomulsificación con implante de lente intraocular o LIO. Ahí vemos las fotitos de cómo es que se realiza este implante. Tiene un alto éxito visual, más del 95% recupera la visión funcional y está indicado cuando la catarata afecta la calidad de vida y la función visual de los pacientes. Siguiente. Bueno, el último avance científico que les mencionaba se acaba de publicar en junio de este año, hace un par de meses atrás, en la revista más famosa de envejecimiento celular, es del país de China. Siguiente, por favor. Y lo que nos cuenta este estudio es que les había comentado la proteína SIRT1, que es la antienvejecimiento, protege a las células epiteliales del cristalino, del envejecimiento y la disfunción mitocondrial. Cuando la SIRT1 disminuye, se activa esta proteína P66, que aumenta el estrés oxidativo y acelera la opacificación del cristalino. En este estudio se ha dado nicotinamida mononucleótido como suplemento. Esto hace activar la SIRT1 y reduce el daño mitocondrial y retrasa la progresión de la catarata en modelos animales y celulares. Esto todavía está en fases iniciales, ya que estos estudios, si bien se confirma que sí retrasa o tal vez puede prevenir la aparición de cataratas, aún está en estudios en animalitos, en laboratorio. Esto abre una puerta enorme para futuros estudios en personas que van a salir seguro en los próximos años, pero todavía pues está muy próximo, pero recién se está avanzando con eso. Gracias. Pues muy bueno el avance, ¿eh? No lo había escuchado, ya veo que es muy nuevito. Perfecto. A ver, ojalá, por lo menos retrasar, ¿no? Hay personas, el porcentaje de personas afectadas por catarata senil va aumentando con la edad. A partir de los 65 años es que se presenta con más frecuencia, pero ya a partir de los 70, 75 años el porcentaje sube muchísimo, 70% incluso de los pacientes tienen catarata, o sea que de 10 personas, 7 hacen catarata, imagínense la frecuencia, es altísima. ¿Cuándo operar un paciente con catarata senil? Es la pregunta. Depende de las actividades del paciente. ¿Ya? Esa es la respuesta. Si un paciente de 70 años, por ejemplo, no tiene muchas actividades, está retirado, apenas usa el computador y todo eso, puede ser que el paciente tenga una catarata moderada, ¿no? Digamos, vea un 0,5 o un 0,4, entonces no tiene ninguna prisa por operar su catarata. Y él no quiere operar su catarata, pues no se opera su catarata.
Pero si tenemos un paciente, por ejemplo, de 60 años, más joven, que todavía trabaja muy activamente, no sé, conduce un micro, conduce avión, lo que sea, necesita su vista o da clases, necesita su vista y así tenga una catarata incipiente a moderada, por ejemplo, incipiente es la catarata más leve, y ve un 0,6, no sé, un 0,7, pues está listo para operarse. O sea que depende de la actividad del paciente la indicación de la cirugía, ¿ya? Casi siempre son asimétricas las cataratas, casi nunca son igualitas, sino asimétricas. Una está más avanzada que la otra, ¿no? Ahora, en campañas de cirugía de catarata, porque sucede que la catarata es una de las causas más frecuentes de ceguera en el mundo, pero una ceguera reversible. Entonces, en una campaña, por ejemplo, que te mandan a seleccionar pacientes para cirugía de catarata, que van a venir trayendo todos sus materiales y demás, un 0,2 es cirugía de catarata, indicativo de cirugía de catarata ya. O sea, que puedes tomarle la visión a todos los pacientes y los de 0,2 para cirugía. Los demás ya es otro tema. Digamos, ya podemos ver que no es tan avanzada la catarata y pueden ir para la siguiente vez o lo que sea. ¿Por qué les digo esto? Porque en el mundo hay muchas organizaciones que se ocupan de la cirugía de catarata. ¿Por qué? Porque en países como el nuestro, por ejemplo, o otros países incluso con más carencia de oftalmólogos, con más carencia de quirófanos o mucha pobreza donde no se acceden los pacientes a pagar una cirugía o el sistema de salud es muy malo que tampoco les da cirugía, etcétera, como la India, por ejemplo, hay cualquier cantidad de pacientes ciegos por catarata. Increíble, pero cierto. Entonces hay muchas instituciones como la CBM, Orbis, Visión 2020, hay otras como me estoy olvidando de una muy importante, ya me voy a acordar, hay una bien importante. Orbis, por ejemplo, es una ONG que tiene hasta avión, y en el avión trae un quirófano bien instalado, con sus oftalmólogos, con todos los insumos de cirugía de catarata, y va de un lugar a otro haciendo convenios para operar pacientes con catarata. Va a lugares donde falta cirugía, ¿no? Entonces, y sobre todo insumos, ¿no? Los insumos de la cirugía de catarata, si bien se pueden economizar, hacerlos más económicos y más accesibles, pues también baja un poco la calidad de la cirugía, pero bueno, aún así se operan los pacientes, eso es lo importante, ¿no? Entonces, la clasificación de la catarata senil, por ejemplo, puede ir de 1 a 4 cruces. 1 para la más leve y 4 para la más densa catarata, ¿no? O se clasifica incipiente, moderada, madura y hipermadura. Y luego está la intumescente o tumefacta, que ya es la complicada, la que ya directamente ha pasado de hipermadura y ha traído, incluso puede tener otras complicaciones, la catarata que está demasiado madura, como un glaucoma. ¿Por qué? Porque el cristalino se absorbe líquido, se dematiza como un poroto dentro del ojito. Esto hace que empuje el iris hacia adelante y al empujar bastante puede cerrar el ángulo de la cámara anterior. O también se rompe la cápsula anterior y escapan productos del cristalino, ¿no? Y estos van y se sedimentan en el ángulo de la cámara anterior y directamente terminan con glaucoma también. Entonces, el viejito que está en la casa, en un rincón, que ya nadie le hace caso y cada vez ve menos, etcétera, puede terminar con glaucoma perfectamente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con la catarata muy avanzada. ¿Listo? Después me voy a acordar la ONG, está importante. Bueno, vamos a ir a otro tipo de catarata. A ver, Castillo Gabriel. Buenas noches, doctora. Buenas Bueno, noches. primero me gustaría explicar de que las cataratas congénitas forman parte de lo que vienen siendo las cataratas infantiles. Estas se dividen en dos grupos.
las cataratas congénitas propiamente dichas, las cuales aparecen desde el nacimiento o al poco tiempo de nacido, y las otras que son las cataratas adquiridas, las cuales estas aparecen en una edad un poco más avanzada y se relacionan con una causa en específico, como ser principalmente los traumatismos, aunque también pueden ser por infecciones, diabetes, entre otras cosas. Pero la cosa es que en cualquier caso pueden ser unilaterales o bilaterales. Siguiente, por favor. Entre las manifestaciones clínicas tenemos que las cataratas congénitas suelen llegar a ser insignificantes para la vista. Esto porque llegan a ser como una opacificación parcial, están fuera del eje visual o no llegan a ser lo suficientemente densas como para interferir significativamente con la transmisión de la luz. Pero también hay casos en los cuales las cataratas llegan a ser centrales y estas requieren de un diagnóstico precoz y un tratamiento quirúrgico. Esto porque al no ser tratadas en los primeros 2 meses de vida, se corre el riesgo de desarrollar ambliopía. Y bueno, clínicamente estos casos centrales pueden llegar a presentarse como leucocoria, que son estas pupilas blancas que pueden llegar a ser hasta percibidas por los propios padres. Siguiente, por favor. Bueno, por último me gustaría mostrar este estudio en el cual se analizó a 112 pacientes que tuvieron cirugía por catarata congénita unilateral entre su primer y sexto mes de vida y que luego a sus 10 años y medio se analizó su agudeza visual y la probabilidad de glaucoma que tenían estos pacientes a largo plazo. Y el estudio reveló de que había una mejor agudeza visual en aquellos pacientes que recibieron la cirugía a una edad más temprana y un menor riesgo también de desarrollar glaucoma comparado a aquellos que recibieron la cirugía con una mayor edad. Gracias. Bueno, como han escuchado a la primera compañera, la catarata congénita tiene su origen. Una puede ser hereditaria, ¿no? Hay familias enteras de catarata congénita, enteras, el papá, la mamá, los hijos, ya tuvieron abuelos, etcétera, entera la familia de catarata congénita. Y aún así siguen teniendo hijos, eso es verdad. Y después, la otra forma de adquirir catarata es por una infección materna, especialmente todas las enfermedades que forman el TORCH pueden producir catarata. En nuestro medio, la toxoplasmosis. Hay que hacer muy bien el seguimiento de la embarazada para prevenir, obviamente, pero en muchos lugares, ustedes saben, no se hacen en los laboratorios, sucede que ya cuando nace el bebé, le hacen a la mamá el estudio, es TORCH positiva y el bebé también, ¿no? Y ya pueden presentarse como signo clave la leucocoria, que es la pupila blanca, por eso se llama leucocoria. Entonces lo miramos al bebé, lo dilatamos, miramos a ver si se ve algo del fondo de ojo, a veces puede ser la catarata incompleta, como decía el compañero, solamente una parte del cristalino, entonces si el eje visual está libre, pues no hacemos nada. Pero si el eje visual está comprometido y tapa la pupila, sí hay que operar la catarata. ¿Cuándo operar la catarata? Pues la catarata unilateral lo más pronto posible, generalmente antes de los 2 meses. Y la catarata bilateral, por la rivalidad que tiene entre los dos ojos, se puede esperar un poco más, puede ser 3 meses. Pero tampoco hay que esperar más, no está indicado esperar más. ¿Por qué? Cuando un bebé ve muy mal, o sea, por la catarata, empieza a presentar otro signo, que es el nistagmus. El nistagmus es ese movimiento de los ojitos que empieza a aparecer en los niños alrededor de los 3 meses. 3 meses y un poco más, ya aparece el nistagmus. O sea que si nosotros operamos antes de los 3 meses, vamos a operar antes de que aparezca el nistagmus y vamos a tener mejor evolución y mejor pronóstico para la visión de un niño. Pero si operamos después de los 3 meses y ya el paciente vino con el nistagmus, entonces nos limita mucho, así se vaya a operar igual, nos limita mucho la visión, nos limita más la visión. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso, con el nistagmus. ¿Listo? Después, en cualquier familia también puede haberse una catarata esporádica, sin tener razón de por qué, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con la leucocoria, porque la leucocoria puede ser catarata, cierto, pero también puede ser desprendimiento de retina, puede ser de persistencia de vicio primario y puede ser otras alteraciones como hasta retinoblastoma, que es un tumor intraocular. O sea que hay que estar muy atentos con la leucocoria. El neonatólogo al nacer el niño tiene que mirar las pupilas, fijarse si están negras o están blancas, ¿no?
Sería muy bueno que haga reflejos rojos siempre, hasta en los primeros días, en los primeros controles, pero a veces no pasa así. Y sucede que se va a la casa la mamá con su hijo y después descubre que las pupilas son blancas, ¿no? Y ahí empieza el asunto. Y o que no ve o descubre que se le empiezan a mover los ojitos. También estos niños pueden presentar cierto tipo de estrabismo. ¿Por qué? Porque estos ojos no ven bien o ven muy poco. Entonces también los niños pueden presentar estrabismo, ¿ya? Este, la ONG que les decía era Mirada Solidaria. Mirada Solidaria. Es una ONG española que también va de un país a otro, ¿no? Y llevando mucha ayuda y sobre todo donaciones de lentes intraoculares, viscoelásticos, todo lo que se necesita para la cirugía de catarata, ¿ya? Entonces, hay que luchar contra la ambliopía en el caso de la catarata congénita, ¿no? Operar lo más antes posible. Después vamos a hablar de la cirugía, pero operar lo más antes posible para evitar que la ambliopía, para evitar la ambliopía. Es una lucha contra la ambliopía, la catarata congénita. Entonces, si no se opera un niño, me ha pasado, por ejemplo, que una mamá que tenía ya niños grandes, 10 años, uno y el otro 8 años, algo así. Entonces, hicimos una campaña en el hospital japonés. Justo vino un americano y donó todo, lentes intraoculares, trajo su equipo para operar todo. No tenemos nada de eso en el hospital, pero él trajo todo, un convenio, ya, todo, bien. Entonces a la mamá le digo, bueno, tus hijos siempre van a estar para operar, siempre van a mejorar la visión. ¿Cuánto van a mejorar? No lo sé. Y veían cuentadedos a 3 metros, no veían más los chicos. Y iban al colegio incluso con esa visión, los dos con catarata congénita, nistagmus, estrabismo, todo tenía. Ambliopía, obviamente, porque no desarrollaban visión. Bueno, pero los pondremos, le digo, los pondremos, siempre van a ver mejor. Y me dice, pero los dos ojos, doctora, claro, hacemos uno el lunes y el viernes va el segundo ojo, no se operan los dos juntos, le digo, pero se pueden hacer en días separados, los pondremos. Doctora, que sea un ojo nomás, tanto insiste la mamá, que sea un ojo nomás. Bueno, ya, que sea en fin, hay tanta cantidad de pacientes, por lo menos un ojo que se operen, ya, está bien. Un ojo, ya. Sucede que estos niños, los dos, el de 18 años, miren qué grandes, ¿no? O sea, ya directamente una ambliopía profunda, todo. De cuentadedos a 3 metros han pasado con lente intraocular, con una muy buena técnica, excelente la cirugía, a cuentadedos a 4 metros. No han llegado ni a la primera fila del frente. No han llegado era muy difícil que distingan una letra al frente. Pero la mamá notaba en casa que ellos habían mejorado muchísimo, muchísimo en caminar, muchísimo en desempeñarse, muchísimo en muchas cosas. No en agudeza visual, pero en muchas otras cosas habían mejorado muchísimo. Entonces ya quería operarse del otro ojo. Bueno, ahora no hay campaña. Ya, la otra era gratuita, ¿no? Y la mamá era muy pobre. Pero ahora no hay campaña, así que vas a tener que esperar otra. Pero ahí afecta muchísimo la ambliopía, ¿eh? Por eso siempre en la catarata congénita hay que estar muy atentos en el tiempo, en el momento de que se opere en tu paciente. Muy bien, vamos con Castillo Gabriel, ya está. Enrique Durán. Ya, ok. Yo le voy a hablar sobre la catarata traumática, que en sí esta es la opacidad del cristalino, secundaria a un traumatismo ocular, ya sea contuso o penetrante, perdón. Esta puede aparecer inmediatamente después de la lesión o desarrollarse de forma progresiva. Hay distintos tipos de trauma, ya sea trauma contuso, trauma penetrante, trauma químico o por radiación. Los contusos pueden ser por golpes por pelota, por puños en pelea o por accidente. En penetrante tenemos heridos con objetos punzocortantes o cuerpos extraños. Y en trauma químico y radiación, estos son menos frecuentes, son raros. En la clínica tenemos la clasificación, que son 3 tipos. La más común, la que más se resalta, es el tipo Rosetta, la que pueden ver ahí en la imagen, que es típica del trauma contuso. Después tenemos la difusa, que es progresiva tras el daño capsular, y la localizada, que es en el sitio de la ruptura. En manifestaciones clínicas vemos que tiene disminución de la agudeza visual, visión borrosa o distorsionada,
diplopía monocular y fotofobia y antecedentes, claro, de traumatismo ocular. En el tratamiento tenemos el inicial, que es el control de las complicaciones, como puede ser hiperemia, hipertensión ocular o cuerpos extraños. Después tenemos el definitivo, que es la cirugía de catarata, que es la que había mencionado mi compañero, que es la facoemulsificación, y también se puede hacer la extracción extracapsular. Y también tenemos la corrección visual, que es lo más factible, que se hace con el lente intraocular o por su abreviación el LIO. Muy bien. Como hemos oído el compañero, la catarata traumática, de muchos, puede ser producida por múltiples causas y a cualquier edad. Está más propenso el varón, obviamente, por los juegos torpes y también por el trabajo, ¿no?, que realiza. También los deportistas, pelotazos y demás, también puede producir una catarata traumática. Y a veces una caja de Pandora, una catarata traumática por un traumatismo. ¿Por qué? Porque no sabes hasta dónde le ha penetrado por ejemplo, un clavo, una aguja, o un accidente que ha cortado córnea, incluso catarata tiene, pero no sabes si está la cápsula posterior íntegra o también le ha afectado la cápsula posterior, ¿no? Entonces, a veces no sabes qué más vas a encontrar. O sea que la catarata traumática a veces, un hombre joven, por ejemplo, aparece con catarata y el unilateral, un ojo ve bien, ve muy bien, uno, la unidad, y el otro ojo aparece con catarata. ¿Y por qué tiene catarata unilateral? Joven, pues lo más probable ha sido por un pelotazo, un accidente de niño, etcétera. O sea, muchos años después se descompensa y aparece la catarata, ¿ya? Esa es una de las cosas que sabe pasar. Y muchas veces, si ha habido una herida penetrante, por ejemplo, que ha tocado el cristalino, pues pocas horas después empieza a desarrollarse la catarata. ¿Por qué? Porque se ha roto la cápsula anterior. Entonces se descompensa el cristalino, se precipitan las proteínas y demás, los radicales libres, y se forma la catarata, se hace opaca en poco tiempo. Y nada fuera de eso, si está abierta la cápsula anterior, entonces los elementos del cristalino salen hacia la cámara anterior, producen una inflamación y un glaucoma. O sea que hay que tener mucho cuidado con la catarata traumática, averiguar muy bien el origen, qué pasó, de dónde, de cuándo, todo, para ver qué tan rápido hay que actuar con esa catarata, ¿ya? Hay que averiguar muy bien qué pasó, porque a veces puede ser por un cuerpo extraño que haya volado y se haya introducido al ojo y por ahí está alojado atrás, en vitro, en retina, o sea, y de paso a perforar y a destruir el cristalino, ¿no? Entonces, a veces, como les decía, es una sorpresa, algo inesperado que podemos encontrar en la cirugía y muy grave a veces, ¿no? Muy grave y difícil de solucionar, ¿no? Entonces, algunas cataratas nos obligan a entrar para evitar complicaciones, ¿no? Y bueno, y otras por el contrario, si solamente producen un daño muy puntual y no le afecta la visión al paciente, pues se puede esperar tranquilamente. Bueno, vamos con las cataratas secundarias. Buenas noches, doctora. Ahora vamos a hablar sobre las cataratas secundarias a otras enfermedades y en el libro vi que lo dividía en tres segmentos, que venía a ser a enfermedad intraocular, secundaria a enfermedades sistémicas y secundaria a fármacos. Hablando sobre la enfermedad intraocular, tenemos que van a ser a consecuencia de enfermedades oculares preexistentes, generalmente crónicas, enfermedades que no se han tratado bien, se ha tratado de forma tardía o que simplemente empeoraron, se agravaron. Entre estas, las más comunes tenemos la uveitis crónica, el glaucoma avanzado, algunas degeneraciones retinianas como la retinitis pigmentosa, unos tumores intraoculares y el desprendimiento de retina. La más importante y una de las más graves viene a ser la uveitis crónica, que viene a producir una catarata de tipo subcapsular posterior, cuyo mecanismo viene a ser la inflamación
y el depósito de proteicos, los cuales van a alterar estas fibras subcapsulares que van a terminar provocando esta pérdida de transparencia en el ojo. En cuanto a glaucoma, tenemos que también va a ser una catarata tipo subcapsular posterior, que va a provocar un aumento de la presión intraocular, la cual también va a terminar dañando estas fibras que se encuentran en el cristalino y van a terminar perdiendo esa transparencia que tiene. En cuanto a retinitis pigmentosa, igual va a ser subcapsular posterior, y de aquí ya directamente va a producir una degeneración retiniana y alteración del humor vítreo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas cataratas suelen ser unilaterales, suelen ser de inicio rápido, porque si es que la enfermedad no se lo controla bien, aparecen de manera temprana en pacientes jóvenes, y en cuanto a la clínica, tiene dolor, enrojecimiento, cambios dentro de la presión intraocular o pérdida de visión por la enfermedad primaria. Ahora, hablando sobre las cataratas secundarias de enfermedad sistémica, tenemos que las principales enfermedades que pueden producir esta catarata vienen a ser la diabetes mellitus, la hipocalcemia, la galactosemia. También está las distrofias miotónicas, algunas enfermedades renales y la dermatitis atópica severa. En cuanto a la diabetes mellitus, tenemos que va a producir una catarata tipo subcapsular posterior, y este es un mecanismo, va a consistir en la acumulación de sorbitol, el cual va a ser un producto de una vía anómala a la glucosa. Debido a la acumulación de la glucosa, el exceso de esta glucosa va a transformarse en sorbitol, lo cual va a venir a acumularse y va a producir un aumento de la presión, lo cual va a la larga, presión osmótica, lo cual va a terminar produciendo una extravasación de líquido que va a terminar dañando las fibras que nos dan esta transparencia de cristalino. Un dato también que vi que mencionan es que las cataratas secundarias de diabetes, debido a que también produce un exceso de radicales libres, recomiendan no exponerse a los rayos ultravioleta, debido a que estos también van a aumentar el exceso de radicales libres y van a empeorar todavía el cuadro, incluso lo pueden hacer que más rápido. Después tenemos a la hipocalcemia, que suele ser secundaria a un hipoparatiroidismo. Va a producir una catarata subcapsular anterior, que tiene la característica de tener gotas de aceite, y su mecanismo va a ser la alteración en el metabolismo del calcio. En cuanto a la galactosemia, tenemos que va a ser una catarata congénita tipo aceite en agua, y se debe a la acumulación de galactitol en el cristalino. En cuanto a las características clínicas que tenemos, estas suelen ser bilaterales y simétricas. Y también aparte suele tener la sintomatología correspondiente a la enfermedad sistémica que tenga de base. Ahora, por último, vamos a hablar sobre las cataratas inducidas por fármacos. De estos, el más importante viene a ser el secundario a corticosteroides, pero también tenemos las secundarias al uso de amiodarona, a las fenotiacidas, mióticos, quimioterápicos y a algunas estatinas. Cuanto a los corticosteroides, tenemos que va a producir una catarata subcapsular, y de hecho justo la imagen que tenemos acá viene a ser una catarata subcapsular posterior, secundaria a un uso prolongado de corticosteroides, los cuales van a alterar el metabolismo proteico y van a terminar alterando las cristalinas, que son las proteínas que he mencionado anteriormente, las cuales al perderse van a producir esta pérdida de transparencia que suele tener el cristalino. Después tenemos lo que es la amiodarona, que van a producir opacidades capsulares en forma de espiral, que es esta fármaco se va a acumular dentro del epitelio del cristalino y va a producir esta opacidad. Después tenemos las fenotiacidas, las cuales va a producir una catarata subcapsular anterior con pigmentación marrón, y debido al mismo motivo que el metabolito de este fármaco se va a terminar acumulando dentro del cristalino. En cuanto a las características clínicas, tenemos que van a ser bilaterales, simétricas, dosis dependientes, y
aparecen en un tratamiento prolongado por el uso de estos fármacos. La conducta que vamos a llevar va a ser retirar el fármaco o tratar de reducir la dosis que estamos utilizando para evitar que progrese aún más esta catarata. Ahora, hablando un poco sobre un estudio que se hizo recientemente, que salió el 2025 de este año, que probaron ciertos fármacos que estaban documentados como posibles productores de catarata. Entre esos estaban el esomeprazol, la atorvastatina, topiramato, la ibabradina, los cuales sí dieron que bajo ciertos factores de riesgo, bajo ciertas condiciones, sí podrían llegar a producir catarata en un uso prolongado de estos fármacos. Muy bien, como el compañero Manrique ha nombrado, una de las causas más frecuentes de catarata secundaria es la diabetes. Si ustedes ven un paciente joven con catarata y bilateral, porque la catarata es asimétrica, pero termina siendo bilateral, lo más probable es que es diabético. Por ejemplo, 40 años, viene a la consulta de disminución de visión y vos le detectas cataratas, porque puede tener un paciente tan joven cataratas. Pues ni él sabe que es diabético, entonces le manda a hacer los análisis y sale diabetes. Obviamente vas a tener que operar la catarata y todo lo demás, pero ya puede debutar una diabetes con una catarata en paciente joven. Y otra de las causas es medicamentosa, es el uso del corticoide, ¿no? ¿Cuántas veces pasa que no hace mucho un paciente de la caja bancaria alérgico, cada vez que le daba la alergia iba a la emergencia y ¿qué hacían en la emergencia? Le ponían una ampollita de dexametasona en la nalga. En la otra, ni había pasado un mes, otra vez otra alergia, otra palita de dexametasona. Y paciente joven con catarata en ambos ojos, ¿qué ha pasado? Un poquito averiguando, muy alérgico, y viendo la historia, un montón de corticoides en su historia, ¿no? Terminó con catarata, ¿no? Entonces, otra de las causas es la catarata, ¿ya? Y después, claro, las enfermedades que el compañero nos ha nombrado, como la uveitis, por ejemplo, el glaucoma también puede terminar con catarata, el desprendimiento de retina con catarata. A veces hay un paciente con catarata unilateral y muy poca visión, entonces hay que hacer ecografía y en la ecografía descubres que atrás tiene un desprendimiento de retina. Entonces ya no es solo catarata, es catarata más desprendimiento de retina. El plan quirúrgico cambia todo, muchísimo, no puedes operar solo la catarata, tiene que operarse todo si vas a hacer algo. Entonces cambia el aspecto, ¿no? Entonces acordarse de las enfermedades, del tratamiento que tiene el paciente, todo para hacer un buen tratamiento y un buen diagnóstico. Muy bien, Gabriel Valverde. Sí, doctora. Buenas noches. Ahora vamos a hablar de la cirugía extracapsular de la catarata, que es una cirugía que consiste en la extracción del núcleo y la corteza del cristalino opacificado, en la que se deja intacta la cápsula posterior, por eso el nombre. Es el método preferido de cirugía en el caso de niños mayores y adultos, y en resumidas cuentas el proceso tiene 3 pasos, por así decirlo, que va a ser que se hace una incisión en el limbo o la córnea periférica, que se puede hacer de forma superior o temporalmente. Luego se forma una abertura en la cápsula anterior, que también se puede denominar cápsulorhexis anterior, y se remueve tanto el núcleo como la corteza del cristalino. Posterior a esto se coloca un lente intraocular en la bolsa capsular vacía, que va a estar soportado por la cápsula posterior intacta. Como en palabras es un poco más difícil de comprender, en la siguiente diapositiva puse un video cortito, dura 1 minuto, en el que se ve el procedimiento para que podamos entenderlo mejor. Ese es azul de tripano. Se usa para teñir la cápsula anterior de cristalino y poder cortarla con más seguridad. Ahí está haciendo la cápsulorhexis, ha cortado la cápsula anterior de cristalino, han visto la herida un poquito grande, está ampliando ahora porque va a sacar el cristalino. Primero lo va a hidratar y mover el cristalino, con algunas maniobras, como han visto, lo está moviendo al cristalino, y luego lo va a extraer, ¿ven? Sacó el núcleo del cristalino. Lava los restos
los restos de cámara anterior y ahora va a poner un poco de viscoelástico, que es una sustancia, y la lente intraocular. La va a meter por la misma herida al saco cristaliniano. Entonces, ha metido la lente intraocular, lo acomoda bien en el saco y le pone una sutura, puede ser 1, 2 o 3 puntos, dependiendo de la cantidad de herida que haya abierto para poder sacar el tamaño del cristalino también. Y termina la cirugía extracapsular con las suturas. Así es, gracias, doctora. Es los 3 pasos que les resumí, pero mejor explicados. Siguiente, porfa. Y procediendo a hablar un poco de sus ventajas y desventajas, la primera ventaja es que conserva la cápsula posterior, esta es su característica principal, y esto porque permite implantar un lente intraocular, como vieron en el video, en una posición más fisiológica. Además, tiene una recuperación visual mejor que con otras técnicas, como la intracapsular, tiene un costo menor porque no utiliza equipos sofisticados, y es posible en cataratas que están muy duras o avanzadas que son difíciles de manejar con otras técnicas. Ahora también, obviamente, como en todo, hay desventajas. En primera, la incisión grande, que es de 10 a 12 milímetros aproximadamente y, bueno, requiere suturas, como pudimos ver, y además tiene una cicatrización más lenta. Además, puede existir astigmatismo inducido postoperatorio, la recuperación visual es más lenta, hay un mayor riesgo de complicaciones postoperatorias, como pueden ser el edema corneal o también inflamación prolongada o la opacificación de la cápsula posterior. Además, es estéticamente menos favorable por lo mismo de la cicatriz. Eso sería, doctora. Gracias. Bueno, como han visto, es una cirugía que hay que tener bastante destreza para hacerla. Abre el ojo, una herida un poquito grande, para extraer el núcleo del cristalino, y a veces es tan duro el núcleo y completo, o sea, de todo el cristalino, que hay que abrir bastante para poder extraer el núcleo del cristalino sin lesionar el endotelio corneal, otra cosa que hay que cuidar mucho en este tipo de cirugía. Y luego ya se coloca la lente intraocular, una lente intraocular de 3 piezas, rígida, en el saco cristaliniano, ¿no? Y se limpia todo, se aspira todo, no hay que dejar ningún material, ni de cristalino, ni de viscoelástico, que es el líquido que usamos para la cirugía, y se hacen suturas, se pueden poner 1, 2 puntos, 3 puntos, dependiendo de cuánto se ha abierto la herida. Esa es la extracapsular. Ahora vamos a ver el otro tipo de cirugía, que es la facomulsificación. Ya, buenas noches, doctora. Yo les voy a hablar sobre la cirugía de facoemulsificación de la catarata. Bueno, esta es la forma más común de extracción de la catarata extracapsular en países desarrollados. La técnica consiste en que se realiza una incisión pequeña a nivel de la córnea, más o menos de 2.2 a 3 milímetros, dependiendo de la técnica. Y luego se va a introducir una sonda que emite un ultrasonido, que es un vibrador ultrasónico, la cual va a ir fragmentando y desintegrando el cristalino opacificado. Y luego todo ese material que ya se fragmentó, que se desintegró, se va a aspirar a través de la misma sonda. Siguiente, por favor. Luego de que se terminó de aspirar todo, el saco capsular va a quedar vacío. Ahí mismo se va a introducir el lente intraocular, que generalmente se utiliza el plegable para poder introducirlo por la misma incisión, pero si es que llegamos a utilizar el lente intraocular rígido, necesitamos ampliar la incisión a unos 5 milímetros. Como podemos ver ahí en la imagen, en el primer cuadro se ve cómo está desintegrando el núcleo cristalino, y luego en el segundo cuadro cómo introduce el lente, y ya en la tercera cómo ya está introducido. Siguiente. En cuanto a las ventajas, la recuperación visual es más rápida. Los pacientes van a presentar menos astigmatismo postoperatorio porque la incisión es pequeña, y por lo mismo los pacientes van a tener menos dolor y mayor estabilidad de la herida. Y también menor riesgo de complicaciones infecciosas. En cuanto a las desventajas, es de que, bueno, en nuestro país no vamos a tener la posibilidad tan fácil de adquirir los equipos, ya que son bastante elevados de costo. Y por lo mismo, para los pacientes
tiene un costo elevado que otras técnicas. Eso sería todo. Bueno, no tenemos videíto, pero en base a la anterior cirugía vamos a comparar el crosslinking. El crosslinking es que esto hay otro tema de crosslinking. La facomulsificación es una cirugía de avanzada. La herida es entre 1.75 a 2.2 milímetros, o sea, muy diferente a la extracapsular, que si ustedes se acuerdan, nombró algo de 8 milímetros, 10 milímetros, ¿no ve? En cambio aquí es 1.7 a 2.2 milímetros de herida inicial, de incisión, y por ese espacio se mete el transductor, que es la punta del facomulsificador, y se puede emulsificar el cristalino dentro de la cápsula del cristalino, y ya una vez limpia la cápsula, mediante una pinza especial y una lente plegable que se introduce dentro de la pinza, y por el mismo espacio pequeño de 2 milímetros, digamos, se introduce hacia el saco cristaliniano, luego se inyecta la lente que está en este tipo pinza, y la lente se abre dentro de la cápsula del cristalino y luego se sitúa un poquito y ya está la cirugía. Y muchas de estas cirugías no necesitan ningún punto porque la herida es tan pequeña que se hidrata las incisiones, se pone un poquito de agua alrededor y ya se cierran perfectamente y no necesita puntos el paciente. Entonces, la gran diferencia en tecnología es abismal entre las dos, ¿no? La facomulsificación tiene un costo mucho más alto. ¿Por qué? Porque ocupamos un equipo como el facomulsificador. Y el facomulsificador usa puntas, y las puntas tienen un costo importante. También usa cassettes. Los cassettes tienen un sistema de hidratación, ¿no? Y de vibración, que son los ecos con los cuales podemos romper el cristalino, ¿no? Entonces, todos estos son elementos que hay que cambiar en cada paciente y tienen un costo. Aparte de eso, están las lentes plegables, que tienen un costo muy diferente a las lentes de 3 piezas, ¿no? Entonces, estos son los costos adicionales, y además se usa otro tipo de viscoelásticos y etcétera. Las incisiones por lo general son sobre la córnea, ¿no? En córnea. En cambio, en la extracapsular, la incisión, como han visto en el video, era 2 milímetros atrás del limbo, ¿no ve? En esclera. Entonces, las técnicas son diferentes. Pero en las cirugías de campaña, en las cirugías que queremos bajarle costos, porque vamos, en vez de operar 3 pacientes, van a operar 20, entonces se hace extracapsular, obviamente. ¿Por qué? Por todo ese material que les acabo de contar. Entonces, la cirugía se puede abaratar mucho más y pueden acceder mucho más pacientes a la cirugía. Pero la recuperación, como ha dicho la compañera, es muy diferente. El primer paciente pues puede sufrir una inflamación en la cámara anterior, puede producir una fibrosis encima de la lente, etcétera. Hay que usar bastante corticoide, controlarle la presión intraocular al paciente, evitar muchas inflamaciones, y tarda como una semana, un poquito más, a recuperarse completamente, ¿no? Y bueno, en cambio, con mucha suerte, ¿no? Porque a veces puede ser un poquito más. En cambio, la facomulsificación, el paciente puede salir hasta sin parche. Al otro día el paciente está perfectamente, obviamente también usa antiinflamatorios y todo lo demás, pero se recupera tan rápido, 2, 3 días, que está muy bien el paciente, ¿no? Incluso en lentes plegables tenemos hoy en día las lentes de rango extendido, son las EDOF, son lentes intraoculares especiales, obviamente, cuestan muchísimo más. Y son lentes que nos dan incluso adición para la presbicia. Entonces, estos pacientes, aparte de tener la visión muy buena de lejos, también pueden tener muy buena visión de cerca. Entonces, el paciente queda pues muy beneficiado. Cambia en la extracapsular el lente, que es de 3 piezas o de una sola pieza, pero es un lente que hay que introducir en el saco por la herida, y tiene que la herida tener el tamaño de la lente también.
Entonces, está el paciente enfocado para lejos y para cerca hay que adicionarle un anteojo. Tengo que recetarle su anteojo más o menos a los 15 días después de la cirugía para leer, porque si no, no va a leer mi paciente, porque tiene el lente calculado para lejos. ¿Me entiende? Hay demasiada diferencia entre las dos técnicas, pero esas son las que hay hoy en día. Muy bien. Creo que hemos terminado con el asunto de la catarata senil, congénita, traumática y cirugías, y ahora vamos a ver o vamos a tener otro tipo de alteraciones. Alejandro Reynoso, Sí, doctora, buenas noches. vamos. Bueno, yo voy a exponer acerca del cristalino dislocado. ¿Qué es el cristalino dislocado? Bueno, lo que escuchan es es un cristalino que varía, que puede ser una luxación o una sublimación, dependiendo si es completa o incompleta. También puede ser hereditaria o de origen traumático. Siguiente, por favor. La dislocación hereditaria del cristalino es por lo general bilateral y puede ser una anomalía familiar aislada o causada por el trastorno heredado del tejido conectivo, como homocistinuria y síndromes de Marfan o de Weil-Marquesani. La visión es difusa, en particular si el cristalino está dislocado sobre la línea de visión. Y la dislocación es parcial, el borde del cristalino y la fibra son celulares, se mantienen en su lugar, pueden ser vistos en la pupila. Y si el cristalino está dislocado por completo, el humor vítreo puede ser visto con el oftalmoscopio. Siguiente, por favor. Dislocación traumática del cristalino. Puede ocurrir tras una lesión por contusión y la dislocación es parcial. Puede no haber síntomas, pero si el cristalino está flotando en el humor vítreo, el paciente tiene visión difusa y por lo común muestra un ojo rojo. ¿Qué es la iridonesis? Es una oscilación del iris cuando el paciente mueve el ojo. Es un signo común de dislocación del cristalino y es provocado por la falta de soporte del mismo. La uveitis y el glaucoma son complicaciones comunes de este cristalino dislocado. Y si no hay complicaciones, mejoran su tratamiento. Si las hay, se debe hacer la extracción del cristalino. A pesar de los resultados posibles de esta operación para los cristalinos dislocados por completo, la técnica de selección es remoción de esta estructura para el anillo ciliar o facofragmentación, dependiendo de la intensidad de la catarata. Algunos cristalinos parcialmente dislocados son susceptibles de facomultiplicación con varias adaptaciones, como anillos de tensión ocular o ganchos de soporte. Eso sería todo, doctor. Bueno, muy bien. El cristalino, como han visto, también se puede salir de su lugar. Acuérdense que está detrás del iris, sostenido por la cápsula de zinc o la zónula de zinc, que se adhiere a la cápsula de cristalino y de esta forma se mantiene en su lugar, pero puede haber muchísimas alteraciones congénitas, también de otro tipo, traumáticas, etcétera, o por algunas enfermedades del colágeno, que se rompe o se desintegra la zónula de zinc y entonces el cristalino termina dislocándose o luxándose, llevándose a otra posición, hacia abajo, o incluso puede aparecer en cámara anterior o en cámara posterior, o incluso hasta en cavidad vítrea. Si fuera traumático, pues el cristalino también, o una catarata muy hipermadura, una catarata morganiana, puede la zónula de zinc debilitarse tanto que deja caer el cristalino hacia la cavidad vítrea. Un accidente, cualquier cosa puede dislocar el cristalino. Y también son más frecuentes también los síndromes, ¿no? El síndrome de homocistinuria, el síndrome de Ehlers-Danlos y el otro síndrome de Marfan, son los que se caracterizan por la luxación del cristalino. Entonces el cristalino está luxado para abajo, está luxado para arriba, etcétera, por el síndrome que tiene el paciente. Entonces a veces se puede diagnosticar incluso un Marfan por una luxación de cristalino. Muy bien, siguiente. Buenas noches, doctora. Compañero, yo les voy a hablar acerca del lenticono. El lenticono es una anomalía rara del cristalino
que se caracteriza por una protrusión cónica localizada de la cápsula y del borde cristalino, que puede ser hacia el humor acuoso o vitrio, dependiendo si es anterior o posterior. Se denomina el lenticono anterior cuando es hacia la cámara anterior y es más frecuente, y posterior, el que es menos común y está hacia la cámara vitrea. El lenticono anterior se asocia típicamente al síndrome de Alport. El síndrome de Alport es una enfermedad genética donde hay una alteración en los genes que codifican al colágeno. En esta patología, la cápsula anterior del cristalino es frágil y delgada, y la protrusión progresa con el tiempo, lo que puede generar una miopía progresiva e irregularidad en la visión. En cambio, en el lenticono posterior, que es mucho más raro de aparecer, puede ser esporádico, idiopático, asociados a trauma ocular o asociado al síndrome de Lowy. Con respecto a la fisiopatología, en el lenticono anterior hay una alteración del colágeno tipo 4 en la cápsula anterior del cristalino. Este puede ser por mutaciones de los genes COL4A3, COL4A4 y COL4A5. Es decir, asociado al síndrome de Alport, donde hay una alteración de colágeno que afecta tanto a otros órganos como el riñón y el oído. Y también aquí se produce que la cápsula sea extremadamente fina y frágil, por lo que cede ante la presión del humor acuoso. En consecuencia, hay una protrusión cónica hacia la cámara anterior. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas del lenticono anterior. El lenticono anterior es muy sintomático. Provoca una miopía progresiva y astigmatismo irregular. Hay una disminución de la agudeza visual desde las edades tempranas, es decir, desde la niñez o adolescencia. Y esta puede evolucionar a una catarata subcapsular anterior. El hallazgo típico es una lámpara de hendidura, donde se puede observar una protrusión cónica clara en la cápsula anterior que se realza con retroiluminación. Siguiente. Como estuve mencionando, el lenticono anterior se asocia al síndrome de Alport. ¿Pero qué es el síndrome de Alport? Es una enfermedad hereditaria ligada a mutaciones del gen del colágeno, como el COL4A3, A4 y A5, donde estos genes son los encargados de codificar al colágeno. Aquí, este síndrome tiene una triada clínica característica, que es paciente con nefropatía progresiva, va a haber hematuria y proteinuria, hay una hipoacusia neurosensorial, que es la pérdida de la visión, y hay un lenticono anterior, que es lo que estuve explicando. Y el lenticono anterior es patognomónico del síndrome de Alport, es decir, es algo característico de esta enfermedad. Con respecto al lenticono posterior, es de etiología más heterogénea, incluso de tipo idiopático, aunque también está asociado al síndrome de Lowy, que es una alteración de las proteínas relacionadas con las membranas y metabolismo intracelular, lo que debilita la cápsula posterior y por ende hay una protrusión que ocurre hacia el vitrio y es menos evidente en la exploración directa. No siempre existe una alteración sistémica del colágeno, a diferencia de la anterior. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas. En sí, el lenticono posterior puede ser asintomático. No hay muchos síntomas hasta las etapas tardías. Generalmente puede haber astigmatismo irregular, miopía ligera, una catarata subcapsular posterior. La exploración es más difícil, el tono no se puede apreciar tan claramente como en la biomicroscopía de lámpara de hendidura, por lo que se puede requerir el OCT. El OCT es una tomografía de coherencia óptica, que es una técnica de imagen no invasiva que utiliza luz láser de baja intensidad para obtener cortes transversales en la estructura del ojo. Siguiente, por favor. El síndrome de Lowy en algunos casos es idiopático o postraumático.
en el lenticono posterior de ojo. El síndrome de Lewy es un trastorno hereditario raro ligado al cromosoma X. Este es caracterizado por una actividad clásica, alteraciones oculares como catarata, glaucoma y lenticono posterior. Y puede haber alteraciones neurológicas como hipotonía congénita, retraso psicomotor y discapacidad intelectual. Y alteraciones renales como acidosis tubular renal proximal, el síndrome de Fanconi, proteinuria, hepaturia y aminosuria. Es decir, en conclusión, el lenticono anterior está asociado al síndrome de Alport y el lenticono posterior está asociado al síndrome de Lewy. Siguiente, por favor. El diagnóstico. Se puede realizar una biomicroscopía con la lámpara de hendidura, que lo hemos visto en la primera práctica. Aquí podemos visualizar el fondo de la cápsula. Luego, una topografía corneal o lenticular, que puede mostrar el astigmatismo irregular. Y la tomografía de coherencia óptica, en la cual se limita la precisión. Siguiente, por favor. El tratamiento. Hay tres partes o tres estadios de tratamiento: uno inicial, uno avanzado y el efecto inicial. Cuando el lenticono es leve, el paciente puede mantener una visión. En esta fase se usan lentes convencionales o lentes de contacto rígido, que ayudan a neutralizar la irregularidad corneal. En el estadio avanzado, con el tiempo la protrusión puede aumentar, lo que genera un astigmatismo irregular y una disminución importante de la visión. Entonces, en estos casos optamos por la cirugía de cataratas mediante la factoemulsificación con implante de lente intraocular. Y luego tenemos la precaución. Hay que tener en cuenta que la cápsula de cristalino en el lenticono es muy delgada y frágil, por lo que hay un alto riesgo de rotura capilar intraoperatoria. Por ello, el cirujano debe usar técnicas delicadas, evitar movimientos bruscos de los instrumentos y estar preparado para las complicaciones. Eso sería mi parte, doctora. Muy bien, es una patología un poco rara, pero se da. Sobre todo hay pacientes que van a hacerse anteojos y nunca les encuentran un buen anteojo. O les dan a medida y nunca ven bien con su anteojo. Y eso es porque tienen esa alteración, ese defecto en la parte, en el ápice de la cápsula anterior o en la parte central o de la cápsula posterior. Entonces hay una deformación de la pared del cristalino, ¿no? De la cápsula anterior o posterior, y eso trae muy mala visión. A eso se conoce como lenticono. Y les trae muy mala visión. A veces hay que mirar muy bien con la lámpara de hendidura para poder descubrir estas alteraciones. Julián Antelo. Buenas noches, doctora. Yo voy a hablar sobre la capsulotomía posterior. ¿Qué vendría a ser esto? Es un procedimiento oftalmológico que viene a realizarse luego de una cirugía de catarata. Sí, con el tiempo, la cápsula posterior de lo que es el cristalino, que viene a ser la membrana fina, que viene a sostener el lente intraocular, se vuelve opaca. A esto se le llama la opacificación capsular posterior o catarata secundaria. Siguiente, por favor. Después de una cirugía de catarata, con el implante de lo que viene a ser el lente, la cápsula posterior del cristalino puede opacificarse, o sea, se vuelve más turbia, lo que viene a causar, por ende, lo que es la disminución de la visión. El procedimiento que se le hace, se viene a utilizar un láser Jack de neodimio, y este láser viene a realizar una apertura en lo que es la cápsula posterior opacificada, permitiendo así que el paso libre de la luz hacia la retina y así el paciente pueda llegar a ver. Es un procedimiento ambulatorio, rápido y sin incisiones quirúrgicas. Como pueden ver, ahí se ve el aspecto de la cápsula posterior. Siguiente, por favor. Los resultados esperados vendría a ser la recuperación de la transparencia, la mejoría significativa en lo que es la agudeza visual y las complicaciones que son muy raras, como ya sea el desprendimiento de retina, edema macular quístico, daño a lente intraocular o aumento temporal de la presión intraocular.
un estudio que se realizó en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que dice que aproximadamente 1 de cada 5 pacientes con uveitis que se operaron de catarata necesitaron el láser Jack en el primer año después de lo que es la cirugía. Y el riesgo fue mayor en jóvenes, quienes tenían más inflamación después de lo que es la cirugía. Y también se vio una gran aumento en lo que son las técnicas antiguas. Eso sería todo, doctora. Muy bien, una vez que se opera de catarata el paciente, se le pone la lente intraocular en el saco del cristalino, en lo que queda, porque hemos sacado la cápsula anterior, ¿no ve? Entonces, el fluido, todo el limpiar la cápsula, todo lo que significa la cirugía, pues posteriormente en el 15% de los pacientes se puede opacificar la cápsula posterior. O sea que tu paciente estaba viendo muy bien, cuando lo despediste, se fue con sus lentes, todo, y algunos meses después puede volver diciendo que otra vez le apareció catarata, pero no es eso, sino que lo miras en la lámpara hendidura y tienes una cápsula posterior opaca. Antiguamente, esta complicación siempre ha existido. Antiguamente se entraba otra vez a quirófano y se rompía mediante una agujita muy fina con una punta, se rompía la cápsula posterior. Hoy en día tenemos el láser, el Jack, el láser de neonidio. Entonces, este Jack que hace, es un láser de corte, entonces así como fuera un abrelatas, dilato la pupila y hago alrededor siguiendo el contorno de la pupila, hago unos disparos con el Jack láser y voy cortando la cápsula opaca y como si fuera un abrelatas, voy dando la vuelta y cae redondito hacia atrás. Y otra vez tiene despejada la vista mi paciente y otra vez ve muy bien. Esa es la capsulotomía posterior. Se hace con ese tipo de láser. Bueno, es el último capítulo de cristalino, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces hemos aprendido muchísimo sobre catarata. No olviden que es la primera causa de ceguera reversible en el mundo. Pues en nuestro país, por ejemplo, todavía hay muchos centros que se operan catarata, pero hay muchos pacientes que llegan muy tarde a la cirugía de catarata, llegan con visión bultos, visión luz, y eso es porque en nuestro sistema de salud no está todavía bien implementado, no les da una cirugía gratuita de catarata, todos tienen que pagar el material de la cirugía. Todo eso, y aparte que también falta controles, falta educación de salud en nuestra población, pacientes que vayan cada 2 años al oftalmólogo, por ejemplo, no ocurre eso. El paciente generalmente va a la óptica, o se hace su anteojo por ahí y el óptico no le va a mirar el cristalino. Entonces, cada vez que va, le aumenta la medida, le cambia. Y no olviden que la opacidad del cristalino produce miopía. Por eso se llama segunda vista cuando por la opacificación del cristalino el paciente empieza a disminuir su medida y para cerca termina sin leer. Termina leyendo sin anteojo, mejor dicho. Entonces, si ustedes ven un viejito leyendo sin anteojo, pues tiene catarata. ¿Por qué? Porque la catarata le miopiza la visión, más la presbicia que el paciente tenía, se empieza a neutralizar la medida y al final tiene que sacar los anteojos y termina leyendo sin anteojos. Eso se llama segunda vista, ¿ya? Entonces, lo más normal es que un paciente de edad lea con anteojos, pero este paciente lee sin anteojos y esto puede ser debido a la presencia de una catarata incipiente. Una catarata incipiente, o sea, le ha bajado unas cuantas filas del cartel de Snellen al paciente, lo podemos corregir todavía con anteojo. Entonces lo podemos medir y mejora. Una catarata moderada, de unas 0,5 de visión, por ejemplo, ya es difícil que mejore con medida, además es mejor no darle medida. ¿Por qué? Pero que de 0,5 va a subir a 0,6, o sea, nada. Y además, como va a seguir desarrollando la catarata, pues la medida no le va a servir dentro de otro mes, o sea que es mejor no darle anteojo. Una catarata ya bien madura es un 0,2, por ejemplo, donde te dificulta muchísimo mirar el fondo de ojo, casi no ves nada del fondo de ojo, ¿no? Y el paciente también tiene una visión muy disminuida, un 0,2 más o menos.
del cárter de Snellen. Una catarata hipermadura te va a traer una catarata con muy baja visión, una visión bultos, una visión luz, ¿no? Una visión, pero todavía con una cápsula anterior intacta, ¿ya? Dentro y obviamente el paciente con mucha dificultad de visión. Cuando ya la catarata de la etapa de hipermadura, que estaba bien gordita con todo, se dematiza el cristalino, absorbe el líquido y se infla como un poroto el cristalino detrás del iris, empieza a rasgarse la cápsula anterior y empieza a perder líquido y otras sustancias del cristalino. Esa es la catarata morganiana o intumescente. Este paciente ve muy poco luz, ambos ojos, por ejemplo, ¿no? Y puede sufrir muchas otras complicaciones, acuérdense de eso. Una catarata demasiado madura puede sufrir otras complicaciones. Bueno, aparte de que se puede luxar y caerse atrás, también puede producir glaucoma, uveitis facolítico, se llama así, porque produce inflamación dentro de la cámara anterior por la presencia de los restos que empiezan a escapar, restos cristalinianos a través de la cápsula anterior que ya se está rasgando de la catarata tan vieja que tiene el paciente, ¿no? Entonces, va cambiando, ¿sí? La opacidad cristalina no nos da dolor, no nos da dolor. Lo único que nos produce en la catarata senil, que es la más frecuente, por ejemplo, es una disminución progresiva de la visión. Eso nos produce. Entonces, el paciente no puede tener catarata de un día para otro. O sea, veo menos desde el viernes. No, eso no es catarata. El paciente dice, doctora, estaba nomás viendo cuando de este ojo ya el año pasado empecé ya a ver muy poquito y ahora me está afectando el otro y ya estoy viendo menos. Entonces, por lo general viene por el segundo ojo. Casi nunca llegan con el primer ojo afectado. Por eso les doy ese ejemplo que es la mayoría, ¿no? Entonces, esas son y no olviden mirar la pupila se pone blanca, y si hacemos reflejo rojo con el oftalmoscopio, no hay reflejo rojo en ninguna de las pupilas. O sea, varias formas de examinar al paciente, ¿no? Y obviamente la lámpara de hendidura es mandatoria, ahí se ve todo, ¿no? Yo dilato al paciente y veo qué tipo de catarata tiene, si es nuclear, o sea, más en el núcleo, si también incluye la corteza, si solo es cortical o también incluye núcleo y corteza, si es más capsular anterior o subcapsular posterior, o sea, hay cataratas que solamente son subcapsulares posteriores y el núcleo está intacto. Obviamente ya es catarata y hay que operar, ya ahí no hay otra forma. Entonces, eso en cuanto a la catarata senil, ¿no? En cuanto a la catarata congénita, lo que les quería añadir es que el gran dilema de la catarata congénita es la ambliopía, ¿no? Como les había dicho. Además que los cálculos de lente intraocular, o sea, las biometrías que se hacen para saber qué número de lente intraocular se le va a colocar al paciente, no están hechos para niños. Además, ¿por qué? Porque hay tanta diferencia de edad entre un niño y otro que se va a operar, porque habría que hacer una fórmula para cada edad, o para cada mes, incluso, porque el ojo crece muchísimo a esa edad. Entonces, no está hecho. Entonces, no sabemos qué número de lente intraocular le vamos a poner al niño. 1, 2... Por esa misma razón, no se usan lentes intraoculares en la cirugía de la catarata congénita hasta el 1 año de edad. Después del 1 año de edad, recién le ponemos lente intraocular a los niños. Antes de esa edad no les ponemos. ¿Y qué pasa si no les ponemos la lente intraocular? Primero, disminuimos la cantidad de glaucoma. Acuérdense del glaucoma, es una complicación muy frecuente en la catarata congénita. Pero lo operé, le quité el cristalino, quedaron las pupilas libres, negritas, todo, pero mi paciente no enfoca. Ahí donde está el cristalino, ¿con qué va a enfocar? Habrá que ponerle anteojos altos, que suplan el cristalino. No se olviden que el cristalino tenía como 17 dioptrías. Si lo opero de 3 meses, pues por lo menos le corresponde unas 15 dioptrías, ¿no? Y a veces así al cálculo, porque no se pueden hacer otros estudios, pues se le da el más 15 en anteojo. ¿Qué necesito? Que se siente el paciente, nada más. Se siente y ya le puedo dar anteojo. Entonces se le indican anteojo, también lentes de contacto podría ser la opción, pero es muy engorroso en nuestro medio, las mamás tienen que ser ágiles, sacar y poner y muy responsables, ¿no? Aparte que no hay en nuestro medio lente de contacto para cirugía de catarata congénita, no hay. Y además son carísimas, los que consiguen tampoco, no se consigue siempre, pero los que traen de afuera las pagan muy caro.
Bien, esas son las, ¿para qué? Para luchar contra la ambliopía, porque si no enfocas a tu paciente, no le das su refracción correcta y no lo vas siguiendo al paciente en cuanto a su visión, pues el paciente cae en ambliopía y no sirvió tu cirugía, no sirvió tu cirugía. Si bien no está ciego, pero ve muy poco porque no has puesto el anteojo correspondiente, tienes que medirlo, tienes que refraccionarlo porque tiene que desarrollar visión. Acuérdense que la ambliopía se presenta en todo lo que impide el desarrollo visual. Y en la catarata congénita, como tiene esta opacidad, pues el paciente no desarrolla visión. ¿Ya? Eso quería decirles en cuanto a la cirugía. Si bien hay que hacerla a temprana edad, pero no ponemos lente intraocular. Suplimos con anteojos. Ya después del año de edad, ya tiene más ambliopía mi paciente, pero ¿qué vamos a hacer? Ahí sí le podemos dar, colocar una lente intraocular. Pero no va a tener los mismos resultados visuales que operándose muy temprano, acuérdense. 2, 3 meses y hay que operar la catarata congénita. ¿Listo? Bueno, hemos terminado con el tema, ha estado muy interesante, hemos visto los dos tipos de cirugía que hay hoy en día, la extracapsular, más manual, y la de facomulsificación más tecnológica, ¿no? El aparato facomulsificador ha cambiado muchísimo desde el inicio, hoy en día usa cassettes, usa unas puntas muy delgadas, capuchones, etcétera. También la lente intraocular para la cirugía de facomulsificación ha cambiado muchísimo. Las lentes plegables se pueden maniobrar mejor, hoy en día ahí están las de rango extendido que también corrige la presbicia, etcétera, etcétera. Obviamente cada vez más caro, ¿no? Son cirugías de premium, se dicen, porque le das lo mejor al paciente. Y muchas veces tu paciente te exige, porque además son pacientes por ahí que están trabajando todavía y necesitan todo eso. Necesitan ver muy bien, necesitan estar como antes y seguir trabajando. O sea que hay cirugía para todos. ¿Listo? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque la próxima clase tenemos el examen. El examen va a ser teórico y práctico, acuérdense. De práctica entran en lo de la primera clase, que son los estudios básicos, estudios complementarios, el equipamiento del consultorio, etcétera. Y entra el tema de agudeza visual, todo sobre el cartel de Snellen. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Las notas de la exposición, doctora, dijo que la iba a enviar. Sí, las voy a enviar. Tengo que hacer la lista. Voy a sacar la lista y las voy a enviar. Yo creo que mañana que tengo un poquito más de tiempo lo voy a hacer. Ya, doctora, No buenísimo, sé qué muy tanto amable. tiempo Gracias. estamos. No, nada más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, en vista de que no hay preguntas, nos vemos el otro martes para el examen. ¿Listo? Listo. Hasta luego, doctora. Bueno, hasta luego, compañeros. Hasta luego, alumnos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego.